¿qué tienen en común? Un payaso, una aguja y una araña. Pues bien, si eres una persona que tiene fobia a alguno de estos elementos, te habrás dado cuenta. Y es que son elementos muy típicos de temer. ¿Por qué? Pues posiblemente por malas experiencias durante la infancia. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. De malas experiencias en mi infancia. Vamos a empezar por la primera cronológicamente, y de ahí vamos a ir a la última. En realidad las tres son la infancia temprana, pero bueno. La primera tenía 2 años. Y es que yo tenía unos juguetitos que eran de goma, que se podían mojar, y eran una ballena y me parece que una tortuga. Entonces yo iba por la calle con esos juguetitos. Y tenía 2 años, ya caminaba. Y entramos a la portería, volviendo de la calle, mi madre y yo. Y yo, feliz, con los juguetitos, llamamos al ascensor. Y de repente... una sombra oscura se alza sobre mí. Mi espalda choca con la pared. Y mis hombros temblorosos sienten zarpas poniéndose sobre ellos. Los ojos rojos de la bestia me contemplaban, gélidos, mientras sus gruñidos estremecían todo mi ser. Sentía su respiración sobre mi piel y veía sus colmillos afilados aflorar de su hocico negro. Me sentí completamente acorralado bajo las zarpas de aquella bestia. Era un perro grande con aspecto de lobo, o al menos así es como lo recuerdo. Quizás no era tan grande, pero para mí se lo era, ¿vale? El caso es que después de esa experiencia, o sea, se me echó encima, tal cual, pum, toma, ¡uah! Me cagué de miedo y los siguientes años no podía caminar por la acera si había un perro al lado. O sea, era pánico absoluto. Incluso recuerdo ir a parques infantiles y si había un perro cerca corriendo libre sin correa, yo me quería ir. Yo le decía, mamá, vámonos. Porque no soportaba, era terrible. Lo superé, pero me llevó lo suyo. El segundo trauma no implica animales, pero sí que implica otro elemento muy importante de mi vida, que es el arte. De hecho, todavía hoy afecta a mi arte, limitándolo un poquito. Y es el trauma a pintar con lápices de colores. Bien, nos vamos a cuando yo tenía 4 años. Estaba en una escuela en que, bueno, creo que mejor os pongo la expresión que utiliza mi madre. Yo salía, según ella, de la escuela con cara de oficina. Creo que eso es algo malo. O sea que, en fin. Lo que sí que recuerdo es que en P4, que es el curso que hacía yo cuando tenía 4 años, la profesora, la tutora de P4, era un ogro. Había montado una dictadura cual fascista en la clase. Teníamos la obligación de pintar y rellenar sin salirnos del contorno. Y sin dejar un solo agujero en blanco todas las figuras geométricas que nos pusiera delante. Y esto era constante, era como diario. Solo teníamos caligrafía, esta cosa, y inglés y música, y esta, bueno, y deporte, y no hacíamos nada más. Y era terrible. O sea, yo tenía delante todo el material magnífico para poder dibujar, y me prohibían dibujar porque solo podía pintar. De hecho, recuerdo intentar hacer una triquiñuela, y si tenía que pintar un círculo de rojo, pues primero dibujaba algo antes, dentro, de color rojo, y luego pintaba encima pensando, no se verá, porque como el dibujo es rojo y pintado en rojo encima, pues quedará camuflado y es la profe no lo verá. Bueno, pues sí lo veía, porque yo apretaba mucho, casi como si estuviera apuñalando el papel con el lápiz. Así que me hacía volverlo a hacer, era terrible. Y el tercer y último trauma es el más sanguinario de todos. Y lo digo en sentido literal. Resulta que, como yo salía de la escuela con cara de oficina, pues mis padres decidieron cambiarme de escuela. Y entré en otra escuela a hacer P5. De hecho, me cambié a medio curso. Entonces, recuerdo la primera fiesta de cumpleaños, o la segunda, no lo sé, de alguien de la clase, se hizo en un parque. Entonces yo todavía conocía poco a los compañeros, pero yo tenía algún amigo y tal, y era la oportunidad perfecta para conocerlos más. Entonces fuimos a una tienda, mi madre y yo, a comprar rotuladores, que era como algo muy genérico, que podía gustarle a la cumpleañera que yo todavía casi no conocía. Y yo compré los rotuladores ahí, ilusionado y tal, y fuimos al parque donde era la fiesta. Y resulta que había como un tobogán, que tenía como una estructura, con unas barras y tal, y luego el tobogán. Y yo todavía no entiendo exactamente cómo, me metí en la cabeza la idea de intentar como hacer una especie de acrobacia o balancearme, no sé exactamente qué era, cogido a una barra. Total, esto acabó conmigo cayendo mientras gritaba ¡Mamá!
Entonces pues me golpeé la barbilla con el suelo, de manera que mi mandíbula se cerró y en medio estaba mi lengua. No salió volando ningún trocito de lengua, pero sí que me dejó un buen corte que estuvo sangrando como por 2 horas. De hecho, tengo el recuerdo de que dolió un montón, pero todo es como muy borroso. Solo recuerdo como, no sé, algo borroso y rojo y yo llorando y súper asustado. De hecho es raro porque recuerdo el hecho de no ver la sangre y me asustaba más el hecho de sentir la sangre como caliente y todo sin verla. O sea que el rojo no sé si es de mi imaginación, que quede modificado el recuerdo, no tengo ni idea. Pero bueno, irónicamente de los 3 traumas que he explicado, pese a ser el más sangriento, es el que ha dejado menos consecuencias en mi vida. Simplemente si ahora me toco la punta de la lengua está más durita, así. Pero más allá de eso pues no he tenido tampoco miedo a las alturas ni nada. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si queréis podéis comentarme qué cosas os dieron miedo de vuestra infancia o qué malas experiencias pasasteis. Podéis dar a like, podéis suscribiros y muchas gracias por estar aquí apoyándome firmemente. Hasta la próxima. ¡Chao!